Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hemos dicho en varias ocasiones que Dios nos enseña una doctrina equilibrada en el Corán, pero es que además de darnos un mensaje de equilibrio o moderación, la forma en la que lo plantea genera en tu mente de forma subconsciente un equilibrio, ¿vale? Dios te da un refuerzo positivo y uno negativo, para que no te excedas en ninguno de los dos lados, ¿no? Te habla de la grandeza de Dios y te habla de la cercanía de Dios, es decir, de la trascendencia de Dios y de la cercanía de Dios, ¿no? Hemos dicho que el Corán constantemente hace esto. Pues muy bien, en el versículo anterior, que hemos dicho que era el cenit de este sura, donde Dios nos amonestaba a hacer el análisis finalmente, sentarte y decir: estoy cayendo en esa deriva de hipocresía en la cual sigo las cosas por hábito y realmente no hago esfuerzos en la causa de Dios, es decir, en las causas nobles, no ayudo a las demás personas, no soy diligente en establecer la justicia, cubro las injusticias cuando son miembros de mi familia, etcétera, 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 etcétera. Tú tienes que hacer ese diagnóstico, ¿verdad? Y Dios te dice que no te ocurra lo mismo que a gente que recibió la escritura anteriormente, que acabaron siendo gente insensible por dentro y se saltan las normas, ¿vale? Fijaos que cuando tú escuchas este tipo de mensajes, en muchas veces, si tú estás cayendo en esa deriva, ¿qué piensas? Buah, tío, la he liado un montón, ya no hay esperanza, soy un sucio, la hemos liado demasiado, esto está ya muy mal hecho, no se puede arreglar. Por tanto, este versículo de ahora viene a equilibrar la situación y a decirte: hey, nunca hay que perder la esperanza. Es decir, si estabas cayendo, esta amonestación Dios te la da precisamente para que cojas el camino, ¿vale? Para que te eleves, no para que te hundas, ¿vale? Como hemos dicho, las personas comunes musulmanas llegan a un punto en el cual dicen: ya no valgo para nada. Pero es que incluso los religiosos, cuando se dan cuenta de que las cosas no las están haciendo bien en muchos casos, que piensan: bueno, es que ya hemos cometido demasiados errores, ¿vale? El sistema está creado así, ya no hay nada que hacer, ¿no? En todos estos casos, tanto el del religioso como el no religioso, Dios da un mensaje ahora, y es un mensaje de esperanza. Dios dice: "i'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha". Sabed que Dios da vida a la tierra después de muerta. "Qad bayyana lakumul ayat". Os hemos esclarecido de nuevo los mensajes y los signos de Dios, los milagros de Dios, la'allakum ta'qilun, a fin de que razonéis, de que hagáis uso de vuestro intelecto. Fijaos, Dios empieza este refuerzo positivo ahora diciendo: i'lamu, tenéis que saber. Y fijaos que Dios no te pide dhann, no te pide conjetura, ni te pide fe en el sentido de confianza ciega. Dios te pide ilm, te pide conocimiento. Tenéis que saber Inna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha, que Dios da la vida a la tierra después de muerta. ¿Qué quiere decir eso ahora? Estamos hablando de la falta de sensibilidad espiritual, de que la religión se ha convertido en una cuestión simbólica, que no nos conduce a ser mejores personas, que no cumplimos. Y ahora de repente Dios me dice que Dios da la vida a la tierra después de muerta. Como hemos dicho ya en muchas ocasiones, Dios no separa las cosas, no separa los grandes eventos cósmicos del día a día, porque realmente todo el tiempo es una sucesión de tiempo. El día a día no es más que la prolongación, ¿vale?, de ese tiempo. Dios, por ejemplo, une la espiritualidad y la razón y el intelecto, como veremos en este versículo. Dios, por ejemplo, une los fenómenos psicológicos o interiores de la persona con fenómenos naturales, ¿vale? Fenómenos que ocurren en la tierra. Y este es un ejemplo de eso, ¿vale? Dios dice: Dios da la vida a la tierra después de muerta, ¿vale? Es decir, el mismo creador de ese sistema, de esas leyes, que tú ves una tierra y dices: hey, esta tierra está muerta, está árida. Luego cuando llueve, surge vegetación, ¿vale? Es decir, dentro estaba el potencial. Solo hacía falta que cayera el agua, ¿verdad? Pues en el corazón de las personas, en el interior de las personas, está el potencial de hacer las cosas bien, ¿vale? A veces simplemente hace falta que caiga el agua, en este caso, la guía de Dios, que cuando te llega esa amonestación, cabe la posibilidad de que luego salga dentro de ti esa bondad, ¿vale? Y esa rectitud, y esa capacidad de cumplir y de ser consistente. Por eso Dios te dice: tienes que saber que Dios da la vida a la tierra después de muerta, ¿vale? Se te ha estado amonestando de que no vayas a dejar que tu interior se quede insensible con el paso del tiempo, pero tampoco caigas ahora en la espiral de culpabilidad, de negatividad, porque tienes que saber que Dios da la vida a la tierra después de muerta, ¿vale?
Por tanto, tenemos que hacer esta comparación entre los fenómenos naturales y lo que ocurre dentro de nosotros, ¿vale? El Islam conecta, te conecta a ti con el resto de la creación, con el Creador. No existen estas divisiones tan fuertes que la gente cree tener, ¿vale? E incluso, cuando tú estás en cierto modo amonestando a terceras personas, Dios te está diciendo: no pierdas la esperanza, porque Dios también puede hacerles resurgir, ¿vale? Tú puedes, como musulmán, amonestar a otros musulmanes que no están haciendo quizás las cosas bien. Amonestar, digo, con sabiduría, ¿vale? No con la rudeza que caracteriza a muchas personas religiosas, sino de forma inteligente, en la dosis apropiada, de la forma apropiada, ¿vale? Y tú haces eso y a veces no ves resultados, pero tienes que saber que Dios puede dar la vida a la tierra después de muerta, ¿vale? Eso es algo que tienes que saber. Qad bayyana lakumul ayat, dice Dios, os hemos esclarecido los ayat, los mensajes, y a la vez los milagros. Dios te ha esclarecido el mensaje de que no tienes que perder la esperanza, ¿no? Dios te ha esclarecido el mensaje de que Dios da la vida a la tierra después de muerta. Pero además Dios te ha esclarecido los ayat, los milagros de este Corán, para que sepas que es verdad. No es que Dios no te haya dejado claros los signos. Dios ha dejado claros los signos para que sepas que esta es la verdad. Dios te ha esclarecido los ayat, ¿vale? Dios te ha esclarecido también los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales se llaman ayat. El Corán, cuando te habla de fenómenos naturales, te dice inna fi dhalika la ayat. En eso existen ayat, signos, cosas que apuntan a Dios. O sea, fijaos, Dios te ha esclarecido sus mensajes, sus ayat, los milagros que demuestran que el Corán es verídico, sus ayat, y además los fenómenos naturales, sus ayat, ¿vale? En este caso ha utilizado un fenómeno natural, que es el hecho de que la tierra árida puede recuperar la vida a través de la lluvia, ¿no? Dios ha utilizado ese aya, ese signo que hay en un fenómeno natural, para que tú lo traslades a tu vida. Subhanallah, o sea, cómo está todo conectado. Y Dios concluye de una forma fascinante. La'allakum ta'qilun. Dios ha esclarecido esos mensajes, ¿para qué razones? Claro, no estábamos hablando aquí de la espiritualidad, de que he perdido la sensibilidad, de qué tal. Es una cuestión espiritual, pero de nuevo equilibrando. No te olvides de que detrás de esto está el intelecto. Está que tú utilices tu capacidad de conectar los puntos, de relacionar esos fenómenos naturales con tu forma de ser o con la personalidad y la experiencia humana, de relacionar la historia de las naciones pasadas y sus errores con los posibles errores que estás cometiendo tú. Todo eso requiere de una actividad intelectual. Y si no tienes esta actividad intelectual, no sabrás leer estos ayat. No sabrás leer los mensajes de Dios y entenderlos, no sabrás entender el milagro del Corán, porque es un milagro que entiendes racionalmente, realmente. No sale aquí un ángel y te habla, ¿vale? No es un milagro de este tipo. Lo tienes que abarcar racionalmente, ¿vale? Los fenómenos naturales, por ejemplo, Dios nos menciona en muchos casos que nadie reconoce los signos que hay detrás o lo que estos mensajes representan, el significado que hay detrás de estos fenómenos naturales, excepto la gente de intelecto, ¿vale? Por tanto, estas cosas te están siendo veladas si no eres una persona de intelecto, ¿vale? Dios ha esclarecido estas cosas, quizás, la'allakum ta'qilun, quizás de esta forma hagáis uso de intelecto, ¿no? Así que no olvidemos el mensaje de Dios. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Siervos míos que hayáis transgredido, haciéndoos daño a vosotros mismos, no os desesperéis de la misericordia de Dios. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. En realidad Dios perdona los pecados, todos ellos, absolutamente todos, innahu huwal ghafurur rahim, porque Él, y exclusivamente es al-Ghafur, el que lo perdona todo, ar-Rahim, el muy misericordioso. Ese refuerzo positivo es con el que os quiero dejar ahora, que es el refuerzo positivo con el que Dios equilibra la balanza en este caso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.